Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Jueces, capítulo número 12. Como hemos hecho en algunas ocasiones anteriores, hoy no vamos a tener la oración al comienzo del video, sino al final, donde nuevamente estaremos poniendo en oración algunos de los pedidos que ustedes nos dejan en los comentarios y también estaremos al final del video saludando a algunas personas allí en los créditos del mismo. En el día de hoy la historia del capítulo 12 nos trae nuevamente a Jefté. Y vamos a notar que entre el capítulo 12 de Jueces, que es la historia de Jefté, y la historia de Gedeón hay unas cuantas similitudes. Ustedes recordarán que en la ocasión de Gedeón, cuando él conquista finalmente al campamento, que él después se va detrás de los dos generales que habían quedado con aproximadamente unos 10,000 soldados, los de Efraín salen a reclamarle a Gedeón que por qué no los había llamado a la batalla, ¿no? Por allá en el capítulo 8. Entonces los de Efraín de hecho se enojaron bastante porque Gedeón los había excluido de la invitación de ir al campamento para derrotar a los madianitas. Entonces acá en el capítulo 12 que vamos a estudiar hoy, vamos a notar que el capítulo inicia también con Jefté y los hombres de Efraín encontrándose en un problema. Entonces, de hecho acá el texto nos dice que los hombres de Efraín de una vez se fueron preparados para pelear. Y dice que cruzaron el río hacia Zafón y le dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a luchar contra los amonitas sin llamarnos para ir contigo? Ahora prenderemos fuego a tu casa contigo adentro, ¿no? Los de Efraín se fueron de una vez con una actitud bastante incómoda, ¿no? Bastante pesada. Al menos los de Efraín cuando fueron a Gedeón fueron en un tono quizás un poco fuerte, pero aquí de una vez estaban amenazando con prender fuego a la casa de Jefté. Jefté responde que ellos estaban demasiado ocupados peleando como para ponerse ahora a hacer invitaciones a que todo el que quisiera pelear contra los amonitas viniese, ¿no? Entonces vemos el paralelo que se trata de establecer entre Jefté y Gedeón. Como hemos visto a lo largo del libro de Jueces, si bien estos hombres y mujeres que se mencionan en el libro hacen cosas buenas, se dejan usar por Dios, también vamos a notar que muchas veces ellos, el desarrollo de ellos como personajes literarios es un poco ambivalente. Hacen cosas buenas y de repente terminan haciendo algo malo, como en el caso de Gedeón, que gran conquista libró para el pueblo de Israel, pero terminó entonces haciendo un efod que fue la causa por la cual muchos en Israel se desviaron, ¿no? En el caso de Jefté lo vimos también. Jefté tenía una infancia difícil por allá en los márgenes de la sociedad. El Señor aún así lo usa para ayudar al pueblo de Israel en este caso. Y en esta historia, bueno, aunque propiamente no va a tener la culpa, en vez de desarmar el problema y tratar como de calmar las aguas, lo que se generó fue una guerra en este caso interna y civil. En el versículo 3, cuando Jefté está respondiendo, dice, cuando vi que ustedes no me ayudarían, le dice a los hombres de Efraín, arriesgué mi vida, marché contra los amonitas y el Señor los entregó en mi mano. ¿Por qué pues han subido hoy a luchar contra mí? Y de hecho la pregunta de Jefté tiene toda la razón. Si ya los enemigos eran los otros ya estaban derrotados, los amonitas ya estaban sometidos. El texto bíblico dice, 20 ciudades de los amonitas habían pasado ahora a ser parte del dominio del pueblo de Israel. ¿Qué estaban buscando los hijos de Efraín allí? O sea, era buscar problemas donde no los había, era buscar problemas innecesarios. Dice el texto que Jefté entonces reunió a todos los hombres de Galaad y lucharon contra los tribus de Efraín. Entonces se genera una guerra civil casi en todos los sitios de América Latina, incluyendo también a Norteamérica. Se ha padecido y se ha vivido, sobre todo en el siglo XX, las guerras civiles, ¿no? Desde Argentina hasta el norte hemos experimentado de una u otra forma guerras civiles. Y aquí es precisamente lo que se nota, ¿no? Una guerra civil entre Galaad y Efraín. Los de Galaad al final terminaron siendo victoriosos. Derrotan a los de Efraín. Aquí necesitamos hacer una pausa para reflexionar en el estado en que se encuentra Israel en este punto de la historia.
de pasar a ser una nación que luchaban todas las tribus en el libro de Josué, tratando de conquistar el territorio que Dios les había dado en sus manos, y de ser una nación bajo un mismo Dios, bajo un líder central poderoso que tenía en cierta forma la responsabilidad de organizar y guiar a las tribus de Israel. Pasamos al libro de Jueces, donde ya lo hemos dicho en otras ocasiones y aquí nuevamente se enfatiza, se muestra en el texto cómo se ha ido fragmentando, ¿no? el pueblo de Israel, cómo cada tribu empieza a buscar su propio interés. Entonces, Israel como nación tuvo su momento glorioso cuando todas las tribus caminaban hacia un mismo sitio. Pero aquí en el libro de Jueces, donde Efraín se molesta porque los de Galaad no lo invitaron, porque este tampoco lo invitó, refleja una actitud que, aunque no se puede traspasar 100% hermenéuticamente a las condiciones de la iglesia de hoy en día, sí es muy ilustrativo de la condición en que se encuentra nuestra sociedad y por lo tanto la iglesia que hace parte de ella. Hoy en día vivimos en una generación también muy frágil, que como Efraín de repente quiere andar buscando problemas en todo lado porque no me invitaron a la salida y vi la historia de Instagram y ustedes no me invitaron, entonces ya no son mis amigos. Hoy en día hay personas así, ¿no? Que las relaciones sociales y la cohesión de la sociedad se mide en el número de historias compartidas que tenemos en el mismo perfil de una red social. Obviamente, pues en el caso de Efraín era a cuántas guerras los invitaban, ¿no? Entonces, si no los invitaban a las guerras, se sentían. Y entonces empiezan los conflictos, empiezan las guerras entre ellos, empiezan las divisiones. Y por esa razón es que la condición del pueblo está como está. Si un pueblo desunido, pues sencillamente es muy fácil que cada una de las tribus rindiese adoración a un Dios en particular, que las costumbres y la visión que Dios tenía para ellos se empezara a perder. A tal punto llegó el conflicto entre Efraín y los de Galaad, dice el versículo 5, que como los de Galaad conquistaron o vencieron inicialmente a los de Efraín, dice que ellos ocuparon los vados del Jordán que conducían hacia las tierras de ellos, es decir, les quitaron una porción de las tierras. Y cada vez que alguno de Efraín decía, déjame cruzar, los hombres de Galaad le preguntaban, ¿eres de la tribu de Efraín? Si él le decía que no, había una prueba para determinar quién pertenecía y quién no pertenecía a la tribu de Efraín. Aquí la prueba tiene que ver con la forma en que se pronunciaba una palabra. Versículo 6 nos dice el texto entonces que los de Galaad le decían a los de Efraín, muy bien, di Shibolet. Y entonces el de Efraín, si decía Sibolet, porque ellos no podían pronunciar correctamente Shibolet, entonces los de Galaad se daban cuenta que esa persona era de Efraín, lo agarraban y dice el texto que allí mismo lo degollaban, ¿no? Entonces era una prueba para saber si efectivamente la persona era de Efraín o no. La diferencia entre Shibolet y Sibolet en el versículo 6 está en una letra en particular, una sola letra en el idioma hebreo. Shibolet viene de una letra, la letra Shi en hebreo, entonces ese CH fuerte, de hecho es una letra cuya pronunciación requiere una fortaleza al salir el sonido, Shibolet, y Sibolet entonces se reemplaza y en el idioma hebreo en particular hay letras que son fuertes y hay letras que son suaves, ¿no? Entonces la P, por ejemplo, es fuerte y la F es la misma letra pero suave. En este caso entonces hay una letra para la S fuerte que suena CH y la otra es simplemente la S débil. Entonces esa diferencia que hay, que es un dato que resulta supremamente curioso, nos lleva a recordar y pensar en cómo el pueblo de Galaad se había inventado este tipo de quiz para determinar si alguien era de Efraín o no. El versículo 7 termina la historia con que Jefté gobernó Israel durante 6 años. Cuando murió Jefté el Galadita, fue sepultado en su pueblo de Galaad. Luego al final del capítulo se van a mencionar los jueces que siguen después de Jefté, pero la narrativa nos deja con un sinsabor, y es el hecho de cuándo se resolvió el problema entre los de Efraín y los de Galaad. O sea, dos tribus hermanas siguieron peleando por siempre. Los siguientes jueces trataron al menos de gestionar la paz entre estas dos tribus.
La fragmentación que nosotros evidenciamos en el libro de Jueces 12, como decía hace un rato, refleja un poco el cómo está nuestra sociedad hoy. Donde llega el punto de que familias se desintegran porque hermano pelea contra hermano, familia pelea contra familia, hay primos que le pegan al tío, y etcétera, 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 ¿no? Solo basta una mirada superficial a las noticias de hoy en día para darnos cuenta que el tenor moral de la sociedad está decaído, de igual forma como estaba en la época de los jueces. Sin embargo, a pesar de todo lo que pasaba y a pesar de todo lo malo que ocurría en la época del pueblo de Israel, nosotros vemos que siempre surgían unos cuantos individuos que a pesar del contexto donde estaban, su carácter se diferenciaba, que ellos eran capaces de ser diferentes, estaban llenos del Espíritu Santo, eran conducidos por ellos y eran esas luces chiquititas, ¿no? Como luciérnagas en medio de la oscuridad, que a pesar de estar en un mundo muy oscuro, esa luz pequeña aún así lograba generar un impacto. En nuestra sociedad de hoy, en esa sociedad que decíamos está hecha a pedazos, tú y yo estamos siendo llamados y estamos siendo invitados a hacer esas luces chiquititas, a hacer esas luciérnagas en medio de la oscuridad, de tal forma que así como en el libro de Jueces vemos los personajes de Jefté, de Gedeón, vemos a Débora y demás, también hoy podamos, quizás no se vaya a escribir un libro sobre nosotros, pero sí podemos inscribir nuestra historia con la de otro, de tal forma que nuestra vida se convierta en un testimonio para los demás, de tal forma que ellos, al ver esa luz chiquitita que nosotros podamos irradiar, puedan alabar al Padre que está en los cielos por las buenas obras que a nosotros, que van delante de nosotros, ¿no? Y de esa forma ellos puedan conocer a un Dios que tiene gente que todavía lo representa. Así que esa es la invitación que Dios nos hace, espero que tú la puedas aceptar y por eso vamos a terminar con la oración que dijimos, donde vamos a incluir los pedidos de ustedes que todos los días nos dejan en los comentarios. Apreciado y buen Dios, ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad y rogamos de forma particular hoy por la salud de todas las personas que nos ven y que nos piden en los comentarios que oremos por familiares o por ellos mismos, en este caso por el motivo de la salud. Que tu poder que en el mundo antiguo se manifestaba poderosamente en la sanidad de las personas pueda hoy también hacerlo de acuerdo a tu divina voluntad. Bendícenos y ayúdanos nuevamente a hacer luz en la oscuridad, en el nombre de Jesús. Amén.